Bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo parte 2. Estamos hoy en la clase número 37 y ya con esta clase comenzamos la última semana de la vida de Cristo, lo que llamamos ahora Semana Santa. Y vamos a tomarlo en varios bloques. Hoy queremos tocar domingo y lunes de esa semana, aunque hay un poco de diferencia de opinión en cuáles eventos ocurrieron cuáles días. Básicamente los evangelios están de acuerdo. Entonces les invito a ir conmigo a Mateo capítulo 21 y buscar eso. Antes de leer, quiero destacar que a mi forma de ver, Cristo miraba desde lejos esta última semana de su vida. En su vida anterior, siendo un chico tal vez, pensando en el futuro, seguramente en su ministerio, él siempre apuntaba hacia esta semana. Y él sabía que iba a ser una semana muy dura que terminaría en su muerte. Entonces, yo creo que tal vez esta es la perspectiva que él tenía acerca de esta semana, de algo lindo como meta, pero rodeado de sufrimiento. Esta foto saqué en el Monte de Olivos, mirando hacia la ciudad vieja, y el marco casi de esta foto es esta zarza que tiene las espinas muy largas y dolorosas, ¿no? Algunos creen que fue de este tipo de rama que fue hecha la corona de espinas para Cristo. Entonces, una perspectiva, yo creo que influenció todo el ministerio de Cristo. Bueno, vamos a Mateo 21, leyendo de la entrada triunfal, lo que nosotros llamamos Domingo de Palmas ahora. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y una nota aquí brevemente: hija de Sión es una frase que puede referirse a Jerusalén, y en este caso parece referirse así, ¿no? De hija de Sión al que viene el rey. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, quiero darles como siempre algo de trasfondo geográfico. Aquí vemos una vista desde el aire, sacado de esta área de la ciudad, ¿sí? Estamos mirando a la vieja ciudad de Jerusalén aquí, en esta zona. Ven el muro, que es la frontera de la ciudad. Ven aquí el monte del templo, esta plataforma con la mezquita de Omar con la cúpula dorada, ¿ok? Vemos aquí el Monte de Olivos, aquí que es una serie de 4 picos bajos, más o menos. Tenemos el cementerio aquí de los judíos, y después de este lado ya se encuentra el pueblo de Betania, y es muy probable que Cristo y los discípulos se hayan quedado de noche en Betania cada noche, y después que haya ido cruzando el Monte de Olivos, el Valle Cedrón, y entrando al templo todos los días de esta última semana. También vemos aquí el pueblo de Betfagé, que se menciona en esta historia también. Así que el cuadro general, obviamente
mucha gente más, muchos edificios más que el tiempo de Cristo, pero la geografía muy parecida. Después vamos a dar un poco de trasfondo. Betania, donde se quedaba Cristo en las noches, significa en hebreo casa de los pobres, casa de los pobres. Y tal vez simboliza la misión de Cristo durante toda esta semana y también en su ministerio, porque como cada día él iba de la casa de Dios, el templo, volviendo a la casa de Betania, casa de los pobres, así vino del cielo, de su mundo, de su riqueza, de tener todo, al mundo de los pobres y se vació totalmente y se hizo como nada para poder servir y morir. Interesante esa forma de resumir el ministerio de Cristo. Bueno, ya hemos bajado del aire, estamos ya sobre el Monte de Olivos, mirando hacia Jerusalén, la vieja ciudad de Jerusalén, y desde la cima del Monte de Olivos vemos abajo aquí el cementerio de los judíos, vemos el Valle Cedrón aquí, que se menciona varias veces. Después vemos aquí otro cementerio, que es de los musulmanes, y les voy a contar un poco más de eso después. Y ahí vemos el muro, vemos la puerta oriental y vemos el monte del templo atrás, ¿sí? Ahora, si vamos ya bajando, hay un camino que sigue probablemente el camino donde Jesús bajó con los discípulos y con la multitud ese día, Domingo de Palmas. Va bajando repentinamente y con una vista hermosa. Ven aquí a la izquierda el cementerio y apenitas parte del muro. Ven también aquí, ven también aquí más abajo una entrada que será la entrada a un huerto donde se encuentra otra iglesia, Dominus Flevit, que vamos a mirar en un momento. Y al final de este camino aquí bajando es el jardín de Getsemaní a la izquierda y a la derecha. Y vamos a ver eso también después. Ahora, antes de seguir, me gustaría invitarles a ir conmigo a Salmo 118. Salmo 118. Porque tenemos la costumbre aquí en esta clase, y todos debemos tenerla, que si vemos una cita del Antiguo Testamento, queremos volver al Antiguo Testamento y buscarla para ver qué dice y cuál es el contexto. Y así aprendemos mucho más, y así hacían los judíos. Cuando escuchaban una cita, pensaban también en el contexto. Entonces, como no tenemos memorizado todo como muchos, pues vamos a mirar. Y aquí vamos al Salmo que también formaba parte de las alabanzas de esta semana de Pascua, que había un bloque de salmos, 113 al 118, que eran los cantos usados como alabanza, como liturgia, tal vez en las casas también, que festejaban esta semana de Pascua. Es como nosotros en varias etapas del año tenemos canciones conectadas con ciertas celebraciones, tal vez como Navidad, según el país, u otras fiestas del año. Entonces ellos están cantando un salmo, tal vez ni pensando en el significado del salmo, estaban cantando una canción de la época, ¿sí? de ese tiempo del año. Pero vamos a mirar, pues, empezando en 19, versículo 19, y quiero que se fijen en cuántas referencias pueden decir algo acerca de lo que está pasando en este momento de la bajada de Cristo, o también cuántas frases o ideas están conectadas con Cristo y su misión, ¿ok? Y entonces quiero que lo vayan marcando o anotando para ver cuántas referencias ven. En versículo 19 dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah o a Yahweh. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Dios os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno, si están con un grupo de personas mirando este video, ¿qué tal si hacen una pausa en el video para hablar de lo que vieron en este salmo que aplica a Cristo en esta ocasión o a su misión? Y si están solos, pues, si quieren parar un momento y anotarlo para ver, pues tal vez les beneficia. ¿Okay? Unos segundos y después seguimos. Bueno, antes de seguir con las comparaciones, les doy un poco más contexto de este salmo en particular. La cuestión es cuándo fue escrito, porque cada salmo normalmente tenía cierto contexto histórico. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde vino este? ¿De qué año o qué época? Algunos creen que es posible que era después de una gran victoria de David, que él ganó la victoria y toda la gente le esperaba para escoltarlo a entrar a la ciudad como rey victorioso. Y eso es posible. O posiblemente estaban volviendo del exilio varios siglos después, como en los años 400 y pico antes de Cristo, y que al acercarse a Jerusalén empezaban a gozar con la posibilidad de entrar otra vez a la ciudad como nación y empezar de nuevo su vida en Israel. Ambas son posibilidades, o tal vez ambas son ciertas. Tal vez fue usado este salmo en ambas ocasiones. Bueno, mirando pues a las similitudes, sería interesante escuchar lo que ustedes anotaron o hablaron, pero mirando otra vez en la lista, empezando en 19, abridme las puertas de la justicia, pues ahí Cristo viene y es el justo, es la persona, y está entrando por la puerta oriental, o tal vez al norte es otra posibilidad. Después dice, esta es puerta de Jehová, y literalmente Dios mismo está pasando por esa puerta. Entran los justos ahí, exactamente. Después dice en 21, me fuiste por salvación. Y hemos mencionado varias veces esa palabra en hebreo es Yeshua. Entonces me fuiste por Yeshua. O sea que la salvación viene y está aquí en este hombre, Yeshua, que está con nosotros en el momento, ¿sí? Y después una cita famosa, me imagino que varios de ustedes captaron esta, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos lo citan acerca de él, pero él mismo lo cita acerca de sí mismo más adelante en capítulo 21. Jesús lo cita. Después tenemos, y otras veces en 1 de Pedro 2:7, también se menciona esa cita acerca de Cristo. ¿Okay? Después, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos, están festejando en ese momento. Después, cuando dice en 25, oh Jehová, sálvanos ahora, literalmente es Hoshana, ¿sí? Salva de Hoshá, de Yeshua, es la misma raíz, y después na es nos, entonces Hoshana, sálvanos, están diciéndolo, y ahí está el Salvador sentado en un asna. Después sigue, que nos hagas prosperar ahora, y yo creo que es parte del motivo de las lágrimas de Cristo. Ellos buscaban la prosperidad nacional y Cristo quería darles salvación espiritual. Y por la diferencia de las dos cosas se entristeció. Y después, bendito el que viene en el nombre de Jehová, claro. Después dice, Jehová nos ha dado luz.
y Cristo es la luz del mundo. Y después habla de poner víctimas en el altar y Cristo será sacrificado como Cordero de Dios ahí. Y después, mi Dios eres tú y te alabaré. Están gritando para Cristo, pero tal vez no han conectado que realmente es Dios. Están alabando a Dios mismo en la carne entre ellos ahí. Así que muchas cosas muy parecidas. Bueno, también tenemos un pasaje mencionado aquí de Zacarías, entonces vamos a seguir y buscar este pasaje. Zacarías capítulo 9:9, y dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, casi tal cual del pasaje que citaron. Y de Efraín destruiré los carros, y Efraín es otra palabra para la nación de Israel. Y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y ahí cuando habla de paz a las naciones, Cristo es la paz entre los judíos y gentiles, es el príncipe de la paz también. Entonces, otra vez, esta sección no está en la cita de Mateo 21, pero un buen judío sabría el contexto de Zacarías 9, y esta idea de paz, el que trae paz, estaría en el contexto para ellos. Y miren 11 también, Zacarías 9:11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Okay? Y otra vez, la sangre del pacto, ya el jueves siguiente va a estar en la cena, va a ofrecer su sangre, que es el nuevo pacto derramada en favor de ellos. ¿Sí? Otra vez una conexión con el futuro, y tal vez los judíos no captan esa conexión porque no entienden la misión de Cristo esta semana. Entonces, dos pasajes del Antiguo Testamento con contextos que refuerzan lo que está pasando en Mateo 21. Ahora, volviendo a Mateo 21, pues, tenemos las ramas de las palmeras. Nosotros pensamos en eso tal vez como agarraron cualquier cosa para festejar y tal vez había árboles ahí, agarraron las ramas y estaban ya celebrando con todo, gritando, y me imagino que fue parte. Pero un contexto nacional aquí es que las ramas de una palmera era un símbolo nacional, era uno de los símbolos nacionales de Israel como nación. Entonces, algunos ahí, tal vez celotes especialmente, que querían restablecer la nación de Israel como una fuerza política independiente, tal vez ellos usaban las ramas como una declaración, un deseo de que nosotros vamos a rebelar ahora, tenemos nuestro rey, él va a guiarnos y vamos a derrotar a los romanos, viva la nación de Israel. Es más la idea aquí. Y si los romanos hubieran entendido eso, si lo hubieran visto como amenaza, tal vez este desfile hubiera terminado de otra forma totalmente. Pero obviamente no dice nada de su reacción. Obviamente no lo percibieron como amenaza, entonces siguieron a entrar a la ciudad. ¿Okay? Bueno, entonces ya seguimos bajando la montaña, ya están cantando, festejando, y de repente algo pasa que es muy inusual en un desfile de celebración como este. Y vamos a la versión ahora de Lucas 41. Lucas 41. Y dice, y cuando llegó, estamos en versículo, Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos,
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora estamos pensando en esta parte y ya estamos cerca en el Monte de Olivos, a la sección donde Cristo hubiera parado aquí, ¿no? Esta es la entrada a este huerto que mencioné antes, donde siempre están pidiendo y vendiendo. Pero si entramos y caminamos como 100 metros, vemos esta iglesia que se llama la iglesia Dominus Flevit, que significa en latín el Señor lloró. Bueno, miren la forma de esta iglesia, que es la forma de una lágrima, y también arriba en cada esquina vemos como jarras angostas, aquí altas, y estos tenían que representar lacrimarios, creo que es la palabra más o menos cercana, o sea, jarras en las cuales los judíos guardaban sus lágrimas. Y la idea era que cuando guardabas tus lágrimas, ya al final de la vida iban a poner esa jarra sobre el pecho de la persona difunta, y después cuando esa persona resucitara y viera a Dios, podía entregarle ya sus lágrimas, sus tristezas, y el Señor podría quitárselas. Esa es la idea, otra vez visual, concreto, y tal vez fue así para todos. Pero aquí entonces pusieron la forma de lágrima con lacrimarios arriba. Aquí también les muestro esto aquí, esta ventana, que es la ventana que da a la derecha hacia la ciudad vieja que vamos a ver aquí. Esta es la vista que uno tiene parado frente a esta iglesia Dominus Flevit, con el Valle Cedrón abajo, con el cementerio musulmán y después con la cúpula dorada y detrás de eso las iglesias otras que hay en la ciudad. Les dije que iba a comentarles acerca del cementerio musulmán. La idea de ellos era que, sabiendo que los judíos esperaban al Mesías, pensaron, bueno, ¿dónde tienen que entrar el Mesías cuando llegue? Y se encontraron con la idea de que tenía que entrar por la puerta oriental, o sea, más o menos esta puerta aquí. Entonces pensaron, bueno, ¿qué tal si ponemos un cementerio frente a esa puerta? Y así cuando llegue su Mesías va a pasar por el cementerio y entrará a la ciudad impuro. Y así será por lo menos un insulto y tal vez va a derrotar el propósito del Mesías porque entrará como alguien impuro. El problema en este caso es que ellos lo hicieron 6 siglos después de que Cristo entró este domingo. Entonces no funcionó esa parte. Ahora, quiero dejar de compartir esto un segundo y compartir ya otro video de los videos 360 que tenemos. Entonces, estamos aquí frente a la iglesia Dominus Flevit. Ahí está mi amigo Brent. Y tenemos otra vez la iglesia con el sol atrás, buena foto ahí. Y después tiene los lacrimarios, las lágrimas, y después la ventana. Si vamos girando, pues, hacia el norte, para allá, vemos abajo el cementerio que sigue. Y también apenas vemos aquí otra iglesia con cúpulas doradas, como cebollas casi. Esta es la iglesia ortodoxa de María Magdalena, ahí. Después, si seguimos adelante, vemos el resto de parte del cementerio abajo, y después vemos aquí el cementerio de los musulmanes, ahí, ya el monte del templo por aquí, y después al sur la ciudad de David por este lado y más del cementerio de este lado. Y así seguimos mirando hacia el sur y ya mi amigo allá y la iglesia otra vez. Espero que eso les dé parte del panorama ahí más o menos de cómo es. Bien, volviendo ya al PowerPoint. Ok, bueno, siguiendo, si uno entra a la iglesia
uno puede ponerse frente a un altar sencillo y sobre el altar es este crucifijo con Cristo crucificado, y me gusta porque la imagen de Cristo crucificado aquí con la ciudad en el trasfondo nos hace pensar en su deseo de extender sus brazos y recibir a todos para abrazarlos y protegerlos, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta imagen, ve en el trasfondo, la próxima aquí que vemos es la fachada del altar debajo del crucifijo. Y tiene en latín esta cita que dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y después dice, pero no quisiste. La referencia de Mateo 23, 37 al 39. O sea que la combinación de esta vista y esa cita realmente te conmueve realmente pensando en Cristo y su desilusión con ellos, su tristeza que no le han aceptado y lo que va a pasarles a ellos como consecuencia. Otra cosa que fue interesante, la primera vez que entramos a esta iglesia, el sacerdote de la iglesia se nos acercó y dice: pónganse en el medio de la ventana, o sea, justo céntrense ahí. Entonces lo hicimos y dice: ¿qué ven? Y dijimos, bueno, vemos la ciudad vieja, la cúpula dorada, y en el fondo, más o menos aquí, ven las cúpulas grises de la iglesia del Sepulcro Santo, que es cerca del Calvario. O sea, esas dos cúpulas cubren Calvario y la tumba de Cristo. Entonces él dice, sí, entre donde están parados ustedes y esa iglesia del Sepulcro Santo, pues hay muchísimas tumbas, pero solamente una está vacía. Y me gustó, ¿sí? Porque obviamente hablando de Cristo, los demás murieron, se quedaron en las tumbas y Cristo resucitó y eso cambió todo. Bueno, siguiendo pues, ya vemos más de cerca esa vista con la iglesia del Sepulcro Santo en el trasfondo. Después ya saliendo de la iglesia, uno puede ir caminando como Cristo, cruzando el Valle Cedrón, ¿ok? Después ven más de cerca aquí el cementerio musulmán y la puerta oriental. Ahora ven que la puerta está bloqueada. Lo hicieron hace varios siglos, entonces no puedes pasar por esto directamente. Es probable que la puerta oriental de Cristo hubiera sido abajo, ¿sí? Porque cada siglo iba creciendo un poco el monte sobre el cual está construido, pero está en la misma ubicación. Y si pasáramos por esa puerta oriental y si nos diéramos vuelta, miraríamos esto, ¿no? Ya hemos pasado, aquí está el fondo de esas puertas orientales, ya estamos adentro en el monte del templo, en la plataforma. En el fondo vemos el monte de Olivos, aquí más o menos donde comenzamos, aquí. Y después, si nos damos vuelta otra vez hacia el monte del templo, pues estamos sobre la plataforma que hizo Herodes. Y uno puede mirar hacia abajo y ver las piedras que Herodes el Grande puso, y sobre esas mismas piedras caminó Cristo con sus discípulos. Pablo también caminó. O sea, todos los judíos que vemos en Hechos, en los evangelios, hubieran caminado sobre estas mismas piedras, que otra vez es llamativo. Y si nos acercamos más a esta cúpula más pequeña, marca tal vez, algunos creen, el lugar donde estaba Monte Moriah, donde Abraham vino para sacrificar a Isaac. Piensan tal vez sobre esta piedra. Y si este es el sitio de Abraham e Isaac, también es posible que sea el sitio del lugar santísimo del templo de Salomón y el lugar santísimo en el tiempo de Cristo, o sea, todo sobre este mismo lugar. Otros creen que fue donde está la cúpula dorada, la mezquita de Omar, porque dentro de esa mezquita también hay una piedra grande que ellos dicen que es del tiempo de Abraham y tal vez de los templos de los judíos. Yo no sé, es imposible comprobarlo, pero sabemos que estamos muy cerca, dentro de 100 metros máximo de estos lugares sagrados, para
tres religiones, musulmanes, cristianos y judíos, ¿sí? Abraham, Isaac, los templos y el lugar santísimo, y después aquí el lugar cerca de la cruz de Cristo. Bueno, seguimos adelante en Mateo, pues, Mateo 21, y vamos a versículo 18. Y ahora Cristo, es el mismo día, es el domingo. Ahora Cristo entra al templo y dice, por la mañana, Marcos y Mateo tienen un poco de diferencia en el tiempo aquí, pero dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tal vez el día lunes ya para Mateo, tuvo hambre, hablando de Cristo. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se sacó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, aquí vemos en esta foto un árbol de higos, ¿sí? Muy típico. Y si miramos también los higos que están en este árbol, allá otra vez muy típicos, ven que en esta historia se ilustra en principio espiritual y Cristo lo utiliza para enseñar una lección acerca de la fe. ¿Okay? Ahora, lo que nos interesa es dónde estaban cuando ocurrió esta historia de la higuera. Porque dice que si volvían a la mañana, si vienen de Betania, ¿sí? Cada noche y vuelven a Jerusalén cada mañana, significa que probablemente esta higuera está entre Betania y la vieja ciudad. Y hay muchas higueras en el Monte de Olivos. Entonces, muy probable estén ahí sobre el Monte de Olivos con la higuera. Y si están sobre el Monte de Olivos, hay algo aún más interesante que se ve aquí. Había un dicho en el tiempo de Cristo, realmente un poco antes del tiempo, que Herodes el Grande decidió construir una fortaleza, palacio, que se llamaba Herodión. Hemos mencionado eso antes. Y lo que decidió hacer es tomar la mayoría de un monte, o un cerrito, mejor dicho, y apilarlo sobre otro monte para hacer ese monte más alto. Entonces, básicamente, nivelan un monte y lo ponen encima de otro. Y le llevó 12 años y usó 20,000 esclavos para lograr este traslado de tierra tan enorme. Y después edificaron el palacio fortaleza dentro de ese monte de Herodión que vemos a la derecha. Y esta foto saqué acercándonos a Herodión y se ve claramente este monte que antes era y ahora Herodión, que todavía hay parte del monte ahí. Ahora, si miramos desde el Monte de Olivos, miren esta foto que muestra toda la región. Desde el Monte de Olivos, aquí abajo, sí, más o menos aquí es donde estaba Cristo. Desde este monte aquí se puede ver Herodión. Aquí, como a 5 millas, 8 kilómetros más o menos. Se puede ver también desde el Monte de Olivos, el desierto de Judea, y apenas se ve el Mar Muerto desde el Monte de Olivos. Entonces, si están encima del monte, en ese momento Cristo dice, miren, si ustedes tienen fe, pueden decirle a ese monte, tal vez señalando el monte de Herodión, que seas echado en ese mar, señalando el Mar Muerto, y ahí será hecho. Y lo que Herodes tuvo que llevar 12 años y 20,000 esclavos para hacer, ustedes podrían hacer simplemente diciéndolo. La palabra es suficiente. Qué comparación, ¿no? Y había un dicho que decía, Herodes es grande porque mueve montañas. Herodes el Grande puede mover montañas. Y aquí, ¿qué son ellos? Si pueden mover montañas,
por la palabra de fe. Wow, cuánto más grande es Cristo que Herodes. Interesante, una lección muy visual, otra vez muy judía esa lección. Bueno, después tenemos dos historias más, y realmente ya hemos leído la primera historia de los higos. Quiero saltar a Marcos ya. A ver. Sí, vamos a Marcos 11. Vemos aquí que en Marcos, él tiene estas dos historias aquí como un sándwich. Hemos hablado un poco antes de esta táctica literaria de un sándwich, donde ponen la primera parte de una historia aquí al principio, meten otra historia en el medio antes de terminar la primera, y después terminan la primera historia después de la segunda. ¿Sí? Entonces, como un sándwich. Y aquí lo que es la carne del sándwich es la historia de la purificación del templo. ¿Ok? Entonces, dice que vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora, en esta historia, bien conocida, la limpieza del templo, ocurre aquí, en este momento de la historia de Mateo, Marcos y Lucas, y en Juan ocurre en capítulo 2. En esta historia hay dos citas bíblicas del Antiguo Testamento, y como siempre vamos a volver para mirar las citas, para entender el contexto, a ver si nos dicen algo más de la historia aquí en los Evangelios. Entonces vamos a tomar estas citas. Si ven las notas de pie de página, saben dónde están. Vamos a tomar primero la cita de Jeremías, ¿ok? Jeremías. Y otra vez prestar atención al contexto aquí. Bueno, el contexto de Jeremías 7 es que Dios le manda a Jeremías a ir al templo, a la puerta del templo, para darles un mensaje a los judíos, ¿sí? Entonces, Jeremías está en la misma ubicación que Cristo, ¿sí? Él está en el templo y Jeremías también. Y miren, dicen aquí, empezando en 3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, como repetir vanamente. Y después dice, si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero, o sea que ellos si hacen eso están bien, pero el asunto es que no lo hacen, ¿ok? Entonces dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y miren, 11, la cita. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Entonces vemos el contexto de Jeremías 7. Realmente es una acusación contra los judíos y líderes que dicen,
ustedes están viviendo tan mal, desagradan a Dios en todo momento con todas estas acciones que mencionó. Y no hay forma de ser salvo. Dios estará enojadísimo con ustedes si siguen así. ¿Por qué vienen aquí portándose así, pensando que van a poder ser aceptados, sus sacrificios, sus oraciones? No lo serán. No voy a aceptar nada de ustedes. Mi casa no es cueva de ladrones. Ahora, entendiendo ese contexto, pues vemos un motivo por el enojo de Cristo, que su conducta diaria de los judíos era totalmente en contra de lo que Dios quería. Hasta como vendían y hacían cambio de dinero, todo eso fue una estafa. Y fue terrible cómo se portaban y después venían a esta casa de Dios, ¿sí? Entonces, es una acusación a los mismos judíos. Pero también había otra cita aquí de Isaías, capítulo 56, y empezando en 6. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Ok, ¿a quién está hablando en esta cita? Esta cita de Isaías, muy famosa, es una promesa a los gentiles de todas las otras naciones que si se portan bien como Dios busca, amar a Dios, amar al prójimo, etc., van a poder venir a Jerusalén, y no solamente a Jerusalén, al templo mismo, y van a poder no solamente estar, sino adorar a Dios sobre el santo monte de Dios en las cortes del templo en Jerusalén. Una promesa espectacular, una que me sorprendió la primera vez que la leí, porque pensaba que los gentiles no iban a ni poder entrar al templo, mucho menos adorar ahí. Pero los judíos sabían bien este contexto. Entonces Cristo con esto les enseña otra lección y les da otro motivo por qué está enojado. ¿Ok? Ahora, si miramos esta diapositiva, vemos parte de las cortes del templo. Esto está al sur, hacia el sur, y esta es parte del área donde la gente iba entrando desde el sur por estas escaleras. Aquí tenemos la Zoya Real, que era como para el Banco de Israel y para tiendas. Y en toda esta sección hay miles de personas comprando, vendiendo, gritando, hablando. Y también hay los animales que mencionaron. Y también hay gentiles que están adorando a Dios. Y miren esta foto también. Vemos un poco más del templo. Aquí a la derecha, más al norte, otra corte grande que también es para los gentiles, para estar y orar a Dios. Entonces, ¿dónde podían ir los gentiles para orar? Aquí, en esta corte, al norte, y al sur, que vimos primero, la otra corte. Fue su único lugar. Los gentiles no podían pasar por esta cerca aquí. Ven que hay una cerca, más o menos medía 1 metro de alto, y tenía puertas por las cuales uno podía pasar a cada rato aquí. Bueno, los judíos podían pasar por esas puertas, entrar a la corte de damas o oración, o los hombres y los sacerdotes podían entrar aquí a la corte de sacrificios, y los sacerdotes podían entrar al templo mismo, y el sumo sacerdote al templo del lugar santísimo aquí atrás, pero los gentiles solamente podían entrar hasta aquí. Entonces tenían que aprovechar ese espacio para sus servicios de oración. ¿Y qué hacían los judíos? Ellos alborotaban, básicamente vendían, hablaban, gritaban, cambiaban dinero en el medio del servicio de oración de los gentiles. Y por eso también Cristo está enojado.
Imagínense si alguien entrara para vender cosas en el medio de la Santa Cena el domingo que viene, el shock que habría, qué falta de respeto habría para interrumpir así. Así fue para Jesús y los gentiles. Bueno, falta de respeto, quitándole su lugar de adoración. Así que muy interesante ver ese motivo de enojo. Entonces, esta historia con la otra historia de la higuera hace el sándwich de Marcos 11, ¿sí? Tenemos el pan del sándwich, los higos, ¿sí? La primera parte y la segunda parte, y la carne del sándwich es esta historia de la limpieza del templo. Otra vez, ¿por qué hacen esto los autores? Es porque normalmente cuando combinan así dos historias, es porque hay una idea que las une. Y en este caso, la idea es que cuando la gente o cuando los árboles no rinden como Dios quiere, como Dios espera, pues hay consecuencias negativas. En el caso del árbol, marchitado. En el caso del templo, limpiado, animales corridos, mesas volcadas. Hay consecuencias cuando uno no se porta como Dios quiere. Y por eso lo junta aquí Marcos en su evangelio. Bueno, otra idea interesante en Marcos especialmente, cuando él cuenta la historia desde la entrada triunfal de Cristo hasta el final en su crucifixión, la forma en que Marcos cuenta la historia es parecida a un rey guerrero que ha ganado una victoria en una batalla, vuelve a la ciudad de la cual es y entra a la ciudad para recibir honores y los aplausos de la gente y para ponerse como el nuevo rey de la ciudad, ¿ok? Entonces, para contarles ese tipo de ceremonia, les voy a describir un poco lo que hacían los romanos. Dicen que cuando un general romano ganó una batalla o cuando era el César mismo que volvía de una batalla, pues empezaba el desfile fuera de la ciudad, cerca del Campus Martius en Roma, cerca del río Tíber. Después entraba el desfile por la puerta triunfal, designada así, entra a la ciudad y usa una corona de laurel y ropa de púrpura, tiene puesta así esa ropa. Después está en una carroza tirada por 4 caballos, los mejores caballos. Va al templo de Júpiter para hacer un sacrificio de agradecimiento a los dioses y a veces, si era César especialmente, entraba a ese templo para representar como era un rey y un dios, ya declarándose como un dios. Y así tomaba posesión del templo y decía, yo soy la máxima persona en esta ciudad, hasta soy un dios, decían algunos, ¿ok? Esa fue la ceremonia o desfile de los reyes guerreros volviendo a la ciudad. Ahora tenemos la historia de Marcos, que pinta a Cristo como un rey guerrero y muchos de los detalles son iguales, pero cuando hay detalles diferentes son llamativos, ¿sí? Diferencias muy grandes que no encajan para nada con la historia romana. Cristo, por ejemplo, empezó fuera de la ciudad, en Betania. Él pasa por el monte y el valle y entra por la puerta oriental. No sabemos la ropa que usó, tal vez fue la ropa común. Montado en un burro en vez de la carroza con caballos. Va al templo ahí, pero no hace un sacrificio, sino hace un escándalo ahí. Y Él es Dios, ni está fingiendo ser Dios. Él es Dios, puede hacer lo que quiere, podría declararse Dios, pero en vez de eso defiende el honor de la casa de Dios. Y en todo esto no solamente vuelca las mesas, sino vuelca las expectativas también de la gente. Y vemos que la entrada triunfal que comenzó en Marcos 11, termina 4 capítulos después en Marcos 15 con la ejecución del rey. O sea, los prisioneros de guerra que normalmente morían cuando ganó un rey, en este caso la gente sigue viva y el rey muere por la gente, ¿sí? Y es un rey divino.
Entonces Marcos cuenta todo para que los romanos que están leyendo que puedan captar, Marcos está diciendo que Cristo es como un rey victorioso. Y de repente Marcos vuelca el fin de la historia y eso les llama la atención a los romanos que leen. Wow, este rey hizo todo hasta cierto punto y después cambió totalmente y murió. Y deben preguntarse, ¿qué tipo de rey hace esto? ¿Sí? ¿Cómo es que cambió tanto la historia, la narración que estamos esperando? Es porque es otro tipo de rey. Tiene otra meta Cristo en eso. Interesante esa comparación. Después tenemos la historia de la indignación de los jefes de los sacerdotes. Y vamos a leer ambos de estos brevemente. Mateo 21:14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera y posó en Betania. Ahora la otra versión de Lucas 19:39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¿Ok? Entonces tenemos dos detalles un poco diferentes, pero la misma historia, que los fariseos se enojan con Cristo cuando Él responde de esta forma. Y uno dice, ¿es para tanto el enojo? O sea, ¿no saben los fariseos que los niños están gritando? Son inocentes, no están haciendo proclamaciones teológicas aquí los niños. O sea, es un festejo. Pensamos, wow, ¿por qué se enojan tanto? Pero otra vez, si miramos el contexto, viene estas citas de pasaje del Antiguo Testamento. Y el primero es de de Salmo 8, ¿ok? Salmo 8:2. Perdón. Volvió. Ok, voy a seguir aquí porque casi está al final. En Salmo 8:2 dice así, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Bueno, es interesante esto porque el contexto, cuando está hablando de has puesto tu gloria sobre los cielos y que estos niños están alabando a Dios, pues ¿de quién está hablando aquí en Salmo 8? Están hablando de Dios, ¿sí? Que Dios tiene su gloria, que Dios es alabado por los niños. Entonces, cuando Cristo cita este pasaje como respuesta al porqué de los niños, da a entender que, bueno, los niños están haciendo lo que los niños hacían en Salmo 8, alaban a Dios. Y con eso da a entender que Él es Dios. Y los niños tienen razón cuando le alaban, ¿ok? También hay otro contexto aquí que es parecido, que me imagino que para un judío volverían a recordar, en Zacarías 10. Zacarías 10, y voy a ir pasando por esta parte aquí. Empezando en versículo 7, dice aquí en Zacarías 10:7, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino, sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. ¿Ok? Entonces, otra cita del Antiguo Testamento donde los niños están festejando. Y si vemos el contexto de esta cita de Zacarías 10, miren, por ejemplo, en versículo 2, ¿ok? En la segunda parte dice, a ver, aquí. ¿Ok? Porque los serafines han dado vanos oráculos,
los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Okay? Entonces, los niños alegran, y en ese contexto, pues hay personas que son ovejas sin pastor. ¿Les suena? También habla en Zacarías 11 de ovejas sin pastor, ovejas maltratadas. Ezequiel 34, las ovejas descuidadas, los líderes malos, pastores malos. O sea, todo eso es el contexto. Y con esta cita de los niños que se alegran, los judíos piensan también en este contexto. Versículo 3 aquí. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. ¿Okay? O sea que otra vez, ¿quiénes son los malos en esto? Son los líderes de los judíos, los fariseos que están escuchando. Dice Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Jehová. O sea que Cristo vendrá y él sí cuidará a las ovejas. Versículo 4. Dice, de él saldrá la piedra angular, y otra vez es una cita al Mesías, que es Cristo, que en Salmo 118 ya se mencionó como piedra angular. Y finalmente aquí, versículo 5, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos. Entonces, otra vez, ¿quién ganará? Bueno, ganará los israelitas que están con Jehová. Entonces, Cristo da a entender varias cosas con esta cita. Sí, los niños se alegran, pero en el mismo contexto, Cristo cuidará las ovejas, Cristo es Dios, Cristo gana la victoria, Cristo es la piedra angular, o sea que es todo ese contexto que les enoja a los líderes. Bien, y hay una idea más aquí. Lo que ya leímos de que si estos niños se callan, pues las piedras mismas van a clamar. Ven aquí una foto de una ciudad vieja de Geser, ¿no? Que fue importante en los tiempos de Salomón y David. Cuando uno va a Geser y sube el cerrito que hay ahí, ya cruza y ve estas piedras. Y es llamativa la forma en que están paradas. Uno las mira y dice, esto no ocurrió por accidente. Algo pasó aquí. Entonces la pregunta es, ¿quién lo hizo y para qué? Piensan que tal vez este es un lugar de adoración, piensan que tal vez este en el medio es un altar, pero no saben con seguridad el sentido. Pero estas son piedras que claman, que hablan en cierto sentido. Y la pregunta es, pues, ¿qué dicen las piedras en la Biblia? Cuando miramos varios ejemplos de piedras en la Biblia, ¿qué es lo que dicen? Quiero que tomen tal vez un momento para considerar esa pregunta, para ver cuántos ejemplos pueden dar de piedras que hablan, que claman y qué mensaje están enseñando. ¿Ok? Tomen unos minutos y después volvemos. Bueno, tal vez han pensado en algunos ejemplos. Estos son algunos que encontré. Dios es la roca. ¿Sí? Él habla, obviamente. Génesis 49, Deuteronomio 32, así. Josué y las 12 piedras que pusieron como altar cuando cruzaron el Jordán, entrando a la tierra prometida. Y en ese momento hasta lo explicó detalladamente. Pongan estas 12 piedras como memorial. Y después, en el futuro, cuando sus hijos, sus nietos vean estas piedras y preguntan, ¿qué son estas? ¿Qué pasó aquí? Ustedes les cuentan la historia de cómo Dios nos ayudó a cruzar el río Jordán hoy. Jacob, Génesis 28, cuando él huía de Esaú a la casa de Labán, él usó una piedra como almohada y marcó la piedra el lugar donde tuvo un encuentro con Dios, con la escalera al cielo, los ángeles subiendo y bajando, una piedra que hablaba. Éxodo 20, los 10 mandamientos, tablas de piedras que hablan, tienen la ley.
muy importante para los judíos. En el monte Ebal, en Deuteronomio 27, cuando llegan y leen las bendiciones y maldiciones, leen la ley de Moisés ahí entrando, pues hacen un altar. Y el altar es un testimonio que están tomando la ley y quieren cumplir con la ley. También en Josué, cuando él está por morir en capítulo 24, él llama a todos los ancianos, la gente de Israel, y les dice, decidan hoy a quién van a servir, a Dios o a los dioses falsos. Y él dice, para mi casa serviremos al Señor. Y él hizo un altar para marcar ese desafío. Samuel, 1 Samuel 7:12, cuando está por dar el reinado a Saúl, pues él pone una piedra Ebenezer, que significa piedra de ayuda, que Dios le ha ayudado hasta este punto. Otro testimonio de piedra. Zacarías capítulo 3, hay una piedra que da testimonio de la obra de Dios. Mateo 28, la piedra de la tumba, cuando es quitada, es un testimonio mudo de lo que pasó con Cristo. Y también otros, la iglesia se menciona en Efesios 2 y 1 de Pedro 2. La iglesia es una colección de piedras vivas y Cristo es la piedra viva, la piedra angular también, 1 de Pedro 2 también. Y finalmente en Apocalipsis 2, piedra blanca, que será el premio de los que perseveran y son fieles. Entonces, todas estas piedras a su forma hablan. Hasta la creación misma de Dios alaba a Cristo, porque están cumpliendo lo que deben hacer como Dios quiere que hagan. Muy bien, bueno, mucho material otra vez, es difícil no meter demasiado. Hemos pasado ya por los primeros 2 días de la Semana Santa, domingo y lunes. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Ya nos veremos en la próxima clase hablando de martes y miércoles de esta semana. Que el Señor los bendiga.